Buenas a todos mi gentecita de YouTube, titiriteros y titiriteras de corazón presentes. Sé que antes y muchas veces he mostrado fics de mundos combinados como por ejemplo Jujutsu Kaisen por Dandadan no Kaijun 8 por One Punch Man y muchas más. En esta ocasión, será algo similar pero, centrándonos en los famosos mundos Isekai, donde además de haber una gran variedad de culturas unidas, prometo que será un Isekai que todos ustedes disfruten como yo, porque digamos que en ese mundo seré parte con un poder maldito cuya única pista que les daré es que es similar al de Kai Shizaki. Ojo, con eso ya adivinas. Sin más que decir amigos y sin más rellenuto, esto es, Yo en un Isekai. Capítulo 2. Algo acecha en las lejanías de Berk. Continuando con el capítulo pasado. De regreso en la arena de entrenamiento, Bokon les explica que un dragón posee un punto ciego, y que su tarea es estar en su punto ciego y que no los vea. En este caso, todos contra un Nadern, en un laberinto. Hoy, aprenderán sobre el ataque. Los Nadern son veloces y ágiles de pies, su trabajo es ser más veloces y ágiles, decía Bokon. Y en eso, el enorme dragón aumenta sus espinas y las dispara desde su cola, casi dándole a algunos alumnos de ahí. Ahora, estoy empezando a cuestionar tus métodos de enseñanza, grita Patapez. Yo ya dudé de ella desde el primer día, gritó Mineta casi siendo empalado por una espina. En eso, Hippo habla. Bokon, estuve revisando sobre el Furia Nocturna y no había nada de él, y creí que había una secuela de dicho dragón, decía Hippo al esconderse del Nadern. Hippo, nadie nunca ha vivido para poder siquiera contar algo de él, entrena ya. Gritaría a Bokon. Sashi, ¿no hay más información que los ataques nocturnos u otra cosa? Preguntaría Koji, casi siendo empalado por espinas de Nadern. Basilisk se acercaría y estaría en su punto ciego, evitando que sea atrapado. El dragón olfatea mientras veía de frente, sus ojos aparentemente estaban bizcos por lo cual no podía verlo. Cosa que lo decide ignorar, pero por ahí, pasaron Brutacio y Brutilda. Todo dragón tiene punto ciego, búsquenlo, decía Bokon. Cosa que ellos hacen lo mismo, pero Brutilda olería que su hermano olía peor que un bisonte sin bañarse. Rayos, no puedo estar en su punto ciego, si estás a mi lado, decía Brutilda. Pues si no te gusta búscate tu propio punto, decía Brutacio empujándola. Pudrete gusano apestoso, decía Brutilda. Mira es Gaster, decía Brutacio tras de ella. ¿Eh? ¿Dónde? Brutilda se distrajo a Kasua de esa mentira. Cosa que sin dudar la empuja. Pero el dragón lo manda a devorar con su cola. ¿Podrían dejar de hacer payasadas por solo un minuto?, decía Tokoyami, usando su magia Dark Shadow para frenar al Nadern. Pero el dragón dispara una ráfaga de fuego, que como la luz, deshace la sombra. Estando indefenso el batipollo, pero en eso, sin que lo espere, Basilisk lo golpea con su puño, en la nuca del Nadern, para dejarlo desmayado y evitar que Tokoyami sea lastimado. Wow, gracias Basilisk, decía el batipollo atónito de ver cómo lo dejó inconsciente rápido. De nada, estás bien, eso es lo que importa, decía Basilisk. Debo admitirlo, posees una increíble fuerza Basilisk, decía Charlie a su lado quien lo vio todo. Como Astrid y Momo, una impresionada por su desempeño pero otra, Astrid, algo celosa al ver que aparecieron prodigios como el Gaster, siendo herreros como Hippo e Izuku. Bueno, al ser muchos alumnos, Bokon tuvo que dividir las arenas en dos grupos diferentes para estar parejos. Bokon, aquí terminamos, decía Gaster estando encima de un golpeado y atado Broncle, junto a Mina, Kirishima, Alex, Shoji, Uraraka, Izuku, Lida, etc. Y después de hacer el entrenamiento, se retirarían a sus casas, pero este tiempo, sería en la cual, los 4 o más bien, los 5, siendo Gaster el que será incluido, ir a visitar al Furia Nocturna, o como le llama Hippo, Chimuelo. Debo admitir que, siendo mucha curiosidad por saber del tal Chimuelo, y aparentemente de su estado actual desde que me lo mencionaron esa noche, decía Gaster al lado de Koji. Sí, y aparte, debemos llevar pescados, idea de Basilisk, ya que podría morir de hambre, al no poder volar, decía Koji. Sí, y también de aprovechar en hacer unas medidas exactas para hacer una prótesis de su cola, decía Basilisk. De los pescados me encargo, decía Gaster ofreciéndose. Pero al pasar, algunos notara como había grandes agujeros que antes no estaban ahí. ¿Eh? ¿Y esos agujeros?, preguntaría Hippo.
¿Ese son acaso de un susurro mortal?, preguntaría Koji al reconocerlos. Entonces hay que darnos prisa, decía Izuku para seguir avanzando. Y una vez que llegaron al lugar, verían que no había nadie. Chimuelo, te traemos el almuerzo, decía Hippo dando indicaciones a Gaster de no sacar sus armas. Ya era, oh. Esperen, ¿quién es el nuevo?, decía Chimuelo viendo que alguien más venía con ellos. Gaster, se presentaría el mencionado algo mojado, trayendo consigo una cesta llena de pescados. Cosa que pasa por alto y empieza a comer. Y a lo que está distraído el comer, aprovecha en hacer las medidas de su aleta de su cola, y así tomaría notas de cada centímetro. Y al ya tener las medidas, se acerca a Hippo. Hippo, ¿quieres aprender a crear prótesis?, preguntaría Basilic al hijo de Stoico. ¿Tu especialidad? Claro, ¿por qué no?, decía Hippo no desaprovechando esta oportunidad. Como tu primera enseñanza, vas a crear una cola artificial, para que Chimuelo vuelva a volar por los cielos, decía Basilic dando esa tarea. Entendido, decía Hippo atento a las órdenes de Basilic. Ya que Koji estaría charlando con Chimuelo, gracias a su traductor de animales. Por eso no puedo volar, eso lo explica todo, decía Chimuelo viendo su cola, donde en su derrumbe y choque por el arma de Hippo, faltaba una parte de la aleta de su cola. Por ello, mi amigo Hippo tiene la forma de ayudarle, decía Koji. ¿Y eso sería?, preguntaría Chimuelo en su idioma dragón. Él te hará una prótesis, o sea una nueva cola, con el cual podrás volar, decía Basilic al Furia Nocturna. Cosa que el dragón miraría a Hippo de que él le hará una nueva cola. Ese sí, planos para una prótesis especial para reemplazar su parte perdida, decía Hippo nervioso. Dile que, quiero ver el prototipo, decía Chimuelo a Koji y los que podían entenderlo. Se lo diré, Hippo, Chimuelo dice que quiere ver el prototipo, decía Koji traduciendo las palabras de Chimuelo. Te los mostrará mañana, por ahora, disfruta de tu almuerzo, decía Basilic. Bien, ya saben dónde encontrarme, decía el dragón mientras saltaba unas rocas más arriba. Mientras los demás se miraban entre sí. ¿Saben que cualquier vikingo que venga aquí lo encontrará, cierto?, preguntaría Gaster. Siempre y cuando no nos sigan esta área, nadie viene aquí, solo nosotros, respondió Basilic. Por favor chicos, somos casi los únicos que vienen a este lugar, decía Hippo caminando junto a los demás. Así todos retirándose del bosque y a actuar como si nada hubiese pasado. En la noche. Estarían cenando cada uno, la mayoría, comían pollo entero, otros como Hippo, comían un pescado entero en el fuego. Debo decirles que me impresionan los avances de cada uno de ustedes, cuando Stoico regrese, me muero por ver quién podría ser quien mate al dragón, decía Bocón a todos. Está claro que seré yo, ya que los extras no están a mi nivel, decía Katsuki en su asiento. Claro que no estamos a tu nivel, ya te superamos petardo, se burlaría Gaster. ¿Qué me dijiste, idiota?, gritaría Bakugo. Dije que te superamos en nivel, y ahora te superamos en aprender a escuchar, decía Gaster. Perdón musulmán, pero como te decimos, los dioses, ni siquiera Loki, estarían de acuerdo contigo, decía Basilic comiendo su porción de pollo. Estoy de acuerdo, la mayoría de nosotros destacaron más que tu Bakugo, decía Alex en burla y rabieta para el mencionado. Ahora, las peleas vikingas no pasan de moda, recuerda esa vez cuando fui con un grupo revoltoso en mi juventud, esa fue la vez que me comieron mi mano, causado por un susurro mortal, se la trago entera, y vi la expresión de su cara debe ser delicioso, ya que no pasó ni un mes cuando otro me arrancó la pierna, decía Bocón a todos contando sus historias pasadas. Wow, eso sí es de hombres, Bocón, y aún puedes seguir peleando sin extremidades, exclama Eijiro. ¿Te imaginarías que tu mano aún estaría dentro del estómago del dragón? Tuvieses la capacidad de aún controlarlo desde dentro, tendrías la capacidad de neutralizarlo y lo podría aplastarlo desde adentro, decía Patapez de esa teoría. Todos mirarían a Patapez con extrañeza. Bueno, en el caso de Shoji, quizás pueda, si pierde una mano tiene 6 más para reemplazarla, se burlaría Zero. ¿Sabes, Bocón? Juro que le cortaré la pata a cada dragón con mis dientes, decía Patán haciendo el badass.
Aunque seguro que quizás mueras en el intento, se burlaría Kaminari. Podrían ser como Gaster, él literalmente le abrió la panza a un Grumple para obtener hierro poderoso del cual usamos, decía Bocón. Brut, Gaster exclama sin saber qué decir. Basilic solo mira a otro lado sin parecer sospechoso. Pero Patán, y todos aquí, escuchen bien, lo más importante de un dragón, son sus cosas y alas, si no puede volar, no puede huir, un dragón derribado, es un dragón muerto, decía Bocón dando una lección. Gaster en eso, recordaría cuando conoció a Tornado y su ala faltante, y como su técnica maldita lo sanó. Eso significaba que eso aplicaba solo en algunos dragones. Bueno, descansen jóvenes, mañana seguirán con el entrenamiento, ya que poco a poco, nos acercamos a las pesadillas monstruosas, ¿y quién tendrá el honor de matarlo? Decía Bocón mirando a los jóvenes. Bueno, iré al taller a terminar algunos pedidos, descansen, decía Gaster. Que te vaya bien, buenas noches, decía Mina despidiéndose. Buenas noches, respondería Gaster mientras se iba. Iré contigo, vamos, Hippo, Izuku, a trabajar, decía Basilic terminando de comer. Así al volver al taller, Gaster encenderá la forja, para distraerse mientras no estaban los demás. Gaster, no eres el único aquí, ¿lo sabías? Decía Basilic. Suspiro, lo sé pero, no sé, me siento algo raro después de lo dicho por Bocón, decía Gaster mientras martillaba un metal para hacerlo punta pequeña, para una flecha. Bueno, para eso estoy aquí, Hippo, es hora de enseñarte cómo hacer una prótesis de dragón, decía Basilic. Sí, bueno, wow, ¿y estos? Decía Hippo viendo que Gaster tenía una cubeta de espinas rojas. Púas de susurro mortal, duras como metal y efectiva para hacer flechas, decía Gaster trabajando. Ya tienes tu respuesta, ahora, tu turno, forja una prótesis, decía Basilic instruyendo en cómo hacerlo. En eso los tres ayudarían a forjar las piezas, desmontando armamento inservible como chapas de escudos para hacer clavos, mediciones específicas y el mecanismo para accionarlo. A la mañana siguiente. Se ve al grupo regresar, Basilic llevando el cesto de pescado e Hippo llevaba la prótesis, en prototipo. Chimuelo. Te traemos el desayuno, decía Hippo llamando al Furia Nocturna. Al oír eso, se ve como algo salta de la roca, cayendo frente de ambos, tratándose del Furia Nocturna. Aquí está, sin ánguilas, por las dudas, decía Basilic abriendo el cesto y lo arroja al suelo, esparciendo el pescado. Ah, gracias, lo aprecio mucho, ¿qué es eso que trae el flacucho? Preguntaría Chimuelo viendo esa rara pieza que traía en sus brazos. Oh, es lo que estuve trabajando, descuida, será rápido, solo no te muevas, decía Hippo avanzando a la parte trasera. Come, o un terror se lo comerá, y ya sabes cómo son, decía Basilic. Cosa que eso haría, comiendo y disfrutando el bacalao. Pero en eso, Hippo detiene la cola que se movía, ajustándola. Chimuelo se detiene de comer al sentir algo en su cola, hasta hacer clic. Cosa que eso reacciona. Si le ajusta Basilic, decía Hippo viendo que la pieza ajustaba bien, sin darse cuenta que Chimuelo alzó las alas. Y segundos después este se lanza de volar. ¡Guau! Chimuelo detente, exclama Hippo sujetándose con fuerza en la cola el dragón, viendo que se elevaban. Pero se estaba cayendo y se iba a estrellar, hasta que fue instruido por Basilic. Hippo, abre la aleta. Rápido. Grita Basilic. Cosa que eso haría, y ahí se ve una aleta similar a la otra aleta del Chimuelo, lo cual le gana estabilidad en el vuelo. Y gracias a eso, se elevaron por los cielos. Sí, la prótesis funciona, exclama Hippo sujetándose en el vuelo. Y desvía la aleta para que regrese al lugar. Lo logré. Exclama Hippo de la emoción. Chimuelo al verlo él su cola, en un movimiento se lo saca de encima, mandándolo al lago. Pero al hacerlo, la prótesis pierde fuerza y Chimuelo va directo al suelo. Aleteando por volver a ponerse de pie. Sí. Grita Chimuelo de ver que apenas funciona. Momentos después. En la arena de entrenamiento, una puerta se abre, y una explosión se genera para crear humo. Un dragón no puede encender su llama, el Cremallerus Espantosus es muy engañoso, decía Bocón instruyendo a los alumnos.
Una cabeza suelta humo inflamable y otra lo enciende, para detenerlo hay que apagar la cabeza mechero, decía Gaster con hacha en mano. Dientes afilados, venenos que le permite predigestión, decía Patapez. Patapez, cálmate, si sigues susurrando nos hallará, regaña Izuku en su formación. Solo no despeguen sus ojos de los alrededores, decía Hippo. Juro que cuando lo vea, ¡ay! Grita Patán arrojando agua, junto a Brutacio. GRRR, oh ahí, exclama Brutacio apuntando a una figura con cuernos. Oigan, somos nosotras idiotas. Exclama Brutilda de ser mojada. Son unos payasos, ¿sabían? Decía Mina empapada. Ya que a quienes mojaron fueron a Mina, Alex, Astrid y Brutilda. Pues les creció el trasero, ni nos dimos cuenta, jajaja, se burlaría Brutacio. Bueno, algo de figura dragoníaca, no está de más, decía Patán. Pero en eso, Patán recibió un puñetazo de parte de Astrid y un cubetazo en la cara de Brutacio, de parte de su hermana. Faltamos nosotras, chicas, decía Alex tronando los puños. Pero en eso, las chicas fueron derribadas por un latigazo de la C8, la del Cremallerus. GRRRR, moles, Brutacio exclama siendo llevado por algo dentro del humo. Cosa que alarma a las presentes. Eso me dolió mucho, exclama Brutacio corriendo del humo. Las probabilidades de sobrevivir son nulas, decía Patapez con cubeta. Wow, exclamaría la cabeza del Cremallerus, saliendo como una serpiente. Cabeza detectada, gritó Hippo. Tírenle, exclama Izuku tirando su cubeta junto con Patapez. Pero el dragón responde soltando humo verde. Creo que esta no era, decía Izuku sudando a balas. Y se lo arroja a los dos, a Patapez y a Izuku. Patapez, Izuku, corran de ahí, exclama Bocón. Gritan ambos corriendo. Y en eso, saldría la otra cabeza, sacando chispas, siendo la cabeza que enciende. Ven cabecita, decía Gaster con el cubo atrás. Hippo. Grita Bocón. Ia, exclama este tirando su cubeta al aire, pero apenas llegaría a la boca. Ay, por favor, decía Hippo al ver que no dio resultado. Pero la cabeza recibiría un cubetazo en la cara de parte de Gaster, que sí logró darle. Ahora Hippo, enséñale quién manda, decía Gaster al ver que no tenía forma de disparar. Y en eso, para asombro de todos, casi, verían que el Cremallerus retrocede con miedo. Atrás, no me obliguen a decirles de nuevo, decía Hippo mientras el Cremallerus se alejaba aterrado. Y ahí, el Cremallerus regresaría a su jaula. Espero que así aprendan su lección, decía Hippo sacando una anguila de sus prendas internas, arrojándolo a la jaula del dragón para que no vuelva a salir. De esa forma cerrará la puerta, terminando la prueba. Pero la mayoría, verían en shock, y uno de ellos, se le caía la cubeta vacía. En eso Basilisk, quien estaba encima de la arena, ya que estaba en otro grupo con los demás alumnos, sonreía ante este resultado. Hippo, ya terminaste, regresa al taller, avisa Basilisk. Sí, fue trabajo en equipo, decía Hippo con algo de confianza. Pom, decía este chocando los puños con Gaster, de forma épica mientras se iban de la arena. Y momentos después, se ve a Hippo usar cuero para crear, lo que sería, una silla de montar. Gaster le proporcionó más piezas para avanzar en su montura, con algunos datos y experiencias, una cuerda conectada a un asiento para poder mover la prótesis de forma manual. Y luego, Hippo le enseñó la montura al chimuelo, a lo que se niega y se va corriendo. Oye. Vuelve aquí. Grita Hippo persiguiendo a Chimuelo, siendo testigos por sus compañeros. Díganme, ¿cuánto tiempo durará a que lo atrape? Preguntaría Basilisk. Calculo unos 10 minutos más, decía Gaster con un reloj de arena y pescado frito para disfrutar el espectáculo. Yo digo que media hora, decía Koji. Y fue de hecho más que eso, ahora con montura y prótesis instalada. Hippo jalaría la cuerda que tenía en la cola prótesis de Chimuelo, pero de un estirón, el dragón se desvía y Hippo caería. Y en el taller, Hippo hace unos ganchos y un cinturón para poder estar enganchado a Chimuelo. Y nuevamente probaría en poder volar, usando su pierna para mover la prótesis. 3, 2, 1, decían los presentes ante lo inminente.
y resultó lo inesperado, caerían nuevamente, en un montón de hierbas. Pero Hippo y los demás, verían la reacción de Chimuelo, al parecer, le agradable esas hierbas. Cogí, toma una muestra de esas hierbas, si funciona con Chimuelo, funcionará con cualquier dragón, sugeriría Basilic. Ay, si son cómodas, decía Gaster en el suelo haciendo ángeles de hierba. Ah, esto es el paraíso, decía Chimuelo, al revolcarse en esa hierba. Y así obtienen mucha hierba de dragón. Así se ve como en otra prueba, Hippo en un grupo con Izuku, Bakugo, Ochako y los demás, vencería a un Grunkle con dicha hierba, dejándolo en el suelo al rascarle la nariz. Siendo vistos por algunos vikingos y más por Goti. Y en el camino, les decía a Hippo que estuvo increíble. Perdón, es que tengo trabajo con Gaster y Basilic, decía Hippo. Hippo, nos llaman del taller, decía Gaster para ayudarlo a escapar. ¿Lo ven? Nos vemos, decía Hippo yendo con Gaster. Y Astrid, lo vería con el señor fruncido. Y en otra parte, Hippo rascaba el cuerpo de Chimuelo. Pero cuando rascó el cuello bajo, cae desplomado, quedando dormido. E Hippo podría usar para sus prácticas. Notamentas, noquear a dragón, rascando su cuello, decía Basilic. De esa forma derrotará fácil a un Navern en la siguiente prueba. Pero no solo él avanzaba como vikingo, ya que Gaster y Basilic no querían echarse atrás. Gaster 1 vs 1 contra Cremalleus. El mencionado hace uso solamente de una cadena para amarrarla alrededor de sus dos cuellos y azotar sus cabezas entre sí, dejándolo inconsciente. Impresionado a los que veían en las prácticas. En cuanto con Basilic. El Navern no paraba de disparar espinas filosas a Basilic como objeto de prueba. Y podía desviar sus espinas, usando su espada y esquivarlo o algunos y usando la táctica de Hippo, rascaría una parte del cuello del Navern. Y en el proceso, lo deja inconsciente. Goti ya veía además del grupo femenino, del masculino 3 prospectos posibles para matar al dragón. Y en el gran salón, en la noche, los 3 se reunirían, Hippo, Gaster y Basilic en una mesa. Y ahí, los demás fueron a sentarse con ellos y una de ellas, siendo Astrid, estaría enojada al ver que esos 3, llamaban su atención de todos. Hippo usaba algo que refleja la luz y ese destello, era perseguido por Chimuelo. Gaster por su parte, volvía muchas veces a su isla para entrenar, y de paso, aumentar su producción de hierro de Grunkle. Además de ello, buscando datos que le dijo Jormungandr, del Gran Blanco, donde estaría él. Apenas avanzaba pero sus equipos y armas seguían. Lo siguiente es el terrible terror, decía Bocón, liberando a dicho dragón de tamaño pequeño. Ajajaja, miren qué cosita tan bonita, dime pequeño ¿se te perdieron tus padres? Decía Kaminari acercándose. Ja, si es del tamaño de mí, decía Brutacio sin terminar. Ya que lo primero, fue a atacar a Kaminari. Ah, eso dolió mucho, gritaría Kaminari mientras trataba de sacárselo del trasero. Quieto, exclama Gaster golpeándole con el escudo, mandándolo a volar, pero rompiendo los pantalones de Denki. Desgraciadamente a la cara de Brutacio, mordiendo la nariz. Quítamelo. Ay. Eso me dolió. Me dolió mucho. Grita Brutacio al ver que el dragón le suelta al ver ese brillo moverse y trataba de atraparlo, y siendo encerrado por Hippo. Astrid, él es mejor que tú, decía Brutacio a la vikinga. Creo que estás perdiendo el toque, decía Mina sonriendo con ambos dedos apuntándola. Parece que necesitas entrenar a Astrid, decía Alex sonriendo moviendo su hacha. Ustedes dos ¿por qué no mejor van a ver a Gaster bañarse otra vez? Decía Astrid frustrada alejándose. Dejando paralizadas a ambas, por lo dicho de Astrid. ¿Qué dijo ella? Decía Gaster quien solo escuchó su nombre. No es nada. No es nada. Exclama ambas al no ser descubiertas. Momentos después. Y en eso, Astrid lanzaba su hacha, con furia, en un árbol, siendo usado como tiro al blanco. Frustrada por no ganar y cuando recogió su hacha, vio a Hippo, sosteniendo algo en brazos. Hippo al verla, solo siguió su camino con su cesto, a quién sabe dónde. Astrid iba a seguirlo, pero luego, ve que desapareció y golpea suavemente a la roca. Y en eso, Hippo instala a las señoras de la cola, mientras Chimuelo, se concentra en comer.
Y en una colina, donde se sopla el viento, estarían probando las posiciones para la cola del chimuelo. Y ahí, dibujaba las posiciones y al probarla de nuevo, ambos caen y se doblan, el gancho que sostiene, se doblaría. Mientras los demás lo analizaban desde abajo. Se atoró con el dragón, Gaster, ¿es posible reparar ese gancho? Preguntaría Basilic. Lo es, un mecanismo sencillo de resorte y que solo hay una persona que posee algo así, decía Gaster. Así se ve como momentos después estaría en el taller de Bocón, donde Gaster sacaría una pieza de hebilla, para retirarse. La pieza final y necesaria. Momentos después. Regresaría con un resorte y lo que parecía ser, un destornillador. Ahí el problema del gancho se resolvió y el nuevo mecanismo era sin dudas mucho mejor para activar y cambiar la velocidad de Chimuelo. Hippo, mañana harás un campo de prueba, o sea lo probarás, volando con Chimuelo, decía Basilic avisando a Hippo. Cosa que asiente y estaría nervioso, debido a que volará junto a un dragón. Y a la mañana siguiente, los vikingos, que fueron de nuevo a buscar el nido, no tuvieron éxito, ni siquiera se acercaron. Y peor aún, solo una flota regresó de 3. Cuando embarcaron, el primero en pisar de nuevo, es estoico. En eso Bocón habla. ¿Y cómo les fue? ¿Encontraron el nido? Preguntaría Bocón. Ni nos acercamos, decía estoico cargando su equipo mientras subía con los demás. Y ahí, vería que todo está tranquilo. Y algunos decía sobre Hippo, y de los jóvenes herrero que eran unos genios. Jejeje, sorpresa, decía Bocón a su colega de las cosas que pasaron en su ausencia. ¿Ah? ¿Acaso se fueron? Preguntaría estoico atónito. Antes y no exactamente, sus vidas de famosos los ahogan con tantas personas que van por ellos, ¿quién lo diría? Los 3 tienen talento con los dragones, decía Bocón. Y en otro lugar. Se ve a los muchachos, estar preparando a Hippo, debido a que lo probará, en pleno vuelo. Hippo, recuerda, no te alteres y trata de ayudar a Chimuelo, decía Basilic. Ustedes no entienden, es la primera vez que volaré lejos de Berk, un error y quizás no regrese, decía Hippo a sus amigos. Si sigues pensando así menos triunfarás, decía Gaster negando con la cabeza. Ya sé, iré montando contigo, así te ayudaré con los cambios de pedal, ¿te parece bien? Preguntaría Basilic. Uf, gracias amigo, decía Hippo más calmado, y así, subiría al dragón. De mientras, yo, Gaster y Koji veremos que nadie venga, les mandaremos señal de luz con el escudo si alguien viene, decía Izuku. De acuerdo, Chimuelo, es hora, vuela, pediría Basilic. El dragón asiente, y así, alzaría sus alas para emprender vuelo, esta vez con Basilic acompañando. Y en el aire, lo veríamos en el cielo, volar. Bien, la aleta funciona bien, Hippo, haz los cambios, para aumentar un poco más su velocidad, decía Basilic instruyendo a su amigo. Hippo haría caso y con su pie, cambia la forma de la aleta para más velocidad. Así se ve al dragón volar más rápido. Y en el vuelo, estarían encima del mar, y Chimuelo, vería que volvió a volar, pasando por debajo del acantilado. Wow, nos alejamos de Berk, pero empezó a helar, ¿no es así? Preguntaría Hippo ante los cambios de temperatura. Hippo, cuidado con las rocas. Grita Basilic. Wow, vamos amigo, decía Hippo a Chimuelo, el cual con destreza y cuidado se movía ágilmente por los obstáculos de rocas. Y en eso, con su oreja, le da una cachetada por no estar atento. Ay lo siento, posición 3, decía Hippo y al cambiar, Chimuelo decide volar, aumentando la altura. Hippo y Basilic estaban disfrutando de este paseo. Pero sin darse cuenta, se alejaron de Berk, y ahora el cielo se oscurecía. Qué raro, jamás he visto esta zona en el mapa, decía Hippo a Basilic de este lugar. Supongo que es una zona no explorada, decía Basilic. Pero en eso, Chimuelo sintió algo, y sin que lo espere, fue a un lugar. Wow, Chimuelo, ¿qué haces? Decía Hippo al ver que su dragón se desvió de curso. ¿Algo pasó? Creo que encontró algo, decía Basilic. Y en eso, vería un glaciar, en el camino. Sea lo que sea está ahí, prepárate, no me suena que será bueno, susurra Hippo serio. Sí, eso espera, ¿soy yo ese hielo, parparea en luz, a cada momento? Preguntaría Basilic dando un mini telescopio a Hippo, para que pueda ver lejos.
¿qué es? Decía Hippo acercándose y después abrir los ojos. Ah, Basilic, ven a ver esto, decía Hippo asustado retrocediendo. ¿Qué pasa? ¿Qué vistes? Preguntaría a Basilic por la reacción de Hippo. Cosa que este le hace señales para acercarse al hielo y verlo por sí mismo. Cuando llegaron a dicho lugar, Basilic limpiarla el opaco del hielo y sí, había un dragón. Por los dioses, es un dragón y, está aquí, en el hielo, decía Basilic fijándose para ver si ha visto a este dragón, en el libro de dragones. Cosa que lo vería muy de cerca y ambos se darían cuenta. Oye, esa apariencia, decía Hippo sacando el libro de dragones de su bolso, buscando entre páginas. Cosa que en una lo hallaría, mostrándoselo a Basilic. Skrill. Es, un Skrill, un dragón de la clase embestida, igual que Chimuelo, decía Basilic al ver a un Skrill, atrapado en el hielo. Cosa que Chimuelo reacciona al ver y saber que ese dragón, es un Skrill. Gruñir Chimuelo ante ese dragón, dando a entender que es una amenaza. Chimuelo, ¿y esa reacción? Preguntaría a Basilic al ver que Chimuelo, gruñiría a verlo. No se acerquen a él, es peligroso, como mi raza, este dragón es peligroso por una razón, decía seriamente el Furia Nocturna. Eso veo, pero está muerto, digo, ningún ser vivo, seguirá vivo, estando atrapado en el hielo, eso incluye a los dragones, respondió Basilic, ya que la criogenización, aún no se ha inventado. No, ese hielo brilla, los Skrill producen y comen electricidad de las nubes, si ese glaciar brilla quiere decir que sigue vivo, lo puedo sentir, decía Chimuelo serio. Cosa que también pone serio a los dos. Hippo, tú ve con Chimuelo, avísale a Gaster y a los demás del Skrill, yo me quedo a esperar, estaré bien, decía Basilic. ¿Te quedarás aquí esperando? Decía Hippo incrédulo subiendo en Chimuelo. Escucha Hippo, el Skrill, es el símbolo de los Berserker, si lo descubren, lo usarán a su favor, decía Basilic del peligro si es usado por los Berserker. Pues, bueno, suerte decía Hippo mientras Chimuelo emprendía vuelo fuera de ahí. Y ahí Basilic lo vería, pero por alguna razón, sentía una conexión fuerte con dicho dragón. Congelado y con la misma expresión quién sabe por cuántos años. Una hora después. Basilic estaría cocinando su cena, ya que improvisó con hacer fuego, en el hielo, usando madera que traía a su equipaje. Mala idea, necesitaría queso para encender fuego. Maldita sea, Hippo, ¿por qué demonios te estás tardando? Se preguntaba Basilic empezando a enojar. Pero en eso, se ve como volando hacia él iba alguien a gran velocidad, pero con él estaría otro dragón. Esperaba que ese fuera Hippo y Chimuelo, si avisaron a Gaster. Vaya, ¿tenías calor Basilic? Se burlaría Gaster montando en Tornado cuando Hippo le contó todo. Corrección, quería cocinar mi pescado, pero hacer fogata en hielo, fue mala idea, decía Basilic. Hay en supervivencia das asco, en fin, Tornado, asegúrate de sacar el bloque con el dragón, pediría Gaster sacando de paso su hacha. Así momentos después se vería como Chimuelo y Tornado con cuerdas, cargaban al bloque donde iba el Skrill. Gaster, ¿has escuchado, del término, soplete? Preguntaría a Basilic, ya que en esta época, no existe tal cosa. Sí, y sé dónde quieres llegar, decía Gaster suspirando. Es que se me ocurrió, crear dicha herramienta para el taller, decía Basilic. Vamos a la isla de los herreros, Magnus y Excavador ayudarán con Rocco, decía Gaster. ¿Isla de los herreros? Preguntaría Hippo. Te lo explicamos después, sigue a Gaster, aconseja Basilic. Así momentos después llegarían a la isla, pero, el recibimiento fue. Furia nocturna, exclama Excavador de la ira con sus espinas alzadas. Cálmate Excavador o despertarás al Skrill que está en este hielo, decía Basilic. ¿Qué hace un Furia nocturna en la isla? Exige la muerte susurrante. ¿Es invitado? Por favor hasta Hydro, Rocco y Magnus están calmados, decía Gaster. No siempre será rencor, además, tenemos a un dragón en el hielo, decía Basilic señaló al Skrill. Sí, me sorprende ver a un Skrill en esas condiciones, el hielo fue una tumba de conservación, decía Tornado al ver el bloque. La prioridad, es que nadie, ni siquiera los Berserkers, lo deba de descubrir, o será usado como arma de relámpagos, decía Basilic. Puf, he derribado flotas de Berserker toda mi vida, decía Hydro con aires.
Eso no es nada, derribo sus barcos de un rugido, decía Tornado. Skrill chicos, concéntrese, decía Gaster. Ustedes tal vez no lo sepan, pero se había escuchado sobre que los Berserker encontraron la manera de traer rayos desde el cielo y destruir barcos y demás cosas, atando a dragones y los controlaba, decía Basilic. ¿Era un Skrill? Sinceramente parece más un pesadilla monstruosa su logo, decían muchos de ellos por el diseño del emblema de los Berserkers. Y ahora que lo sacamos del hielo, sin nada que preserve el frío, dentro de poco, saldrá de ese hielo, lo digo ya que sus cuerpos generan calor, explica Basilic. En ese caso, Magnus, encárgate si se pone hostil, decía Gaster a su Erupciodon. Descuiden, sé cómo tratar con él, decía Magnus. Miren, Basilic tenía razón, el hielo se derrite, decía Rocco viendo el hielo. Tornado, posición de ataque, excavador, bajo tierra, Rocco, hidro, ataque en barra, decía Gaster. Entendido, decían todos los dragones posicionándose. Y ahí, de a poco, se ve que el hielo seguía derritiéndose y empezó a resquebrajarse, y en una explosión de hielo, haría que los pedazos salieran volando. ¡Arg!, exclaman Hippo y los demás, viéndose los fragmentos de hielo volar. Y una silueta se estaba moviendo, y en esa pantalla de niebla se revela a un dragón de color morado, en su espalda es parte plateado, dientes afilados y sus brazos son alas grandes, siendo el mismísimo Skrill. Se liberó, grita Chimuelo mientras gruñía. En eso, Basilic lo detendría. Skrill, yo te puedo entender tu idioma, así que, si me entiendes, háblame, decía Basilic. Groar, en segundos, Tornado ruge directamente la Skrill, mandándolo a volar a unas rocas. Y antes de atacar, Magnus lo pisa y se posa encima de él, impidiendo moverse. Gaster, ata su cuello, inmovilizados sus alas, decía Basilic. Lo tengo, decía Gaster con cuello metálico especial, el cual estaba hechizado para bloquear los poderes de un dragón, de esa forma no atacaría. Ya está, decía Gaster serio. Bien, salgan de ahí, no tardará en sacar electricidad, avisa Basilic. Los dragones estaban por rechistar, pero Gaster hace señas a todos de retirarse. Cosa que sin más lo hacen, incluyendo Chimuelo y a Hippo. Y una vez recuperado, el Skrill los vería y sin dudar, estaba tratando de activar sus rayos. Pero no pasaba nada. Deja de hacer eso, si quisieras estar muerto, no te hubiéramos atado y más, matarte cuando aún estabas en el hielo, ¿entiendes? Preguntaría Basilic al Skrill. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Gruñidos el Skrill, hablando contigo una voz gruesa. Estás en la casa de Gaster, la isla de los herreros, respondió Basilic. Gaster, herreros, un momento, ¿qué hace un berserker como tú aquí? Preguntaría el Skrill de la nada. Eso tomó por sorpresa a todos, y mirarán a Basilic, que estaba choqueado de escuchar eso. ¿Qué acabas de decir? Preguntaría a Basilic si oyó mal. No te hagas, tu olor y tu sangre huelen que eres de la raza berserker, decía el Skrill. Berserker, susurra Gaster sorprendido de la raza de su colega. Berserker, exclama Hippo. No, esto no puede ser, ¿cómo que soy un berserker? Mi madre fue una aldeana, nada más, nunca conocí a mi padre, decía Basilic. Sé reconocer a uno de ellos, chico, su raza me usaba como emblema en el pasado, tu padre debió ser uno ya que reconozco muy bien la forma de esa tribu, decía el Skrill. Pero hay un detalle, tú, no has despertado tu sangre berserker, supongo que es por eso, que tu color de ojos y cabello, no concuerda con los de tu raza, explica el Skrill, ya que la mayoría, eran pelirrojos o pelinegros. Y eso haría reflexionar Basilic. Yo, no lo sabía, mi madre nunca me contó nada de mi padre, o lo que soy en realidad, decía Basilic al saber algo de su pasado. Por alguna razón fue que te alejó de ellos, sea quien sea tu padre debió ser, un berserker poderoso, decía el Skrill. Cosa que en eso, dice lo siguiente. Gracias por decirme lo que soy, si no me hubieras dicho de lo que soy, estaría sin futuro al no saber nada de mi pasado, por eso, te lo agradezco, decía Basilic mostrando gratitud al Skrill. Eres amable, como ese único berserker que me agradó, se llamaba Oswald el Agradable, decía el Skrill.
Oswald, el agradable, me hubiera gustado conocerlo, decía Basilisk, pero por alguna razón, sentía nostalgia al escuchar ese nombre. ¿Quién sabe? Suspiro, fue horrible su muerte, decía el Skrill viendo a otro lado. ¿Él murió? Preguntaría Basilisk de saber que ese berserker murió. No, casi lo fue, pero él fue el único en sobrevivir de su pelotón, lo recuerdo antes de congelarme, dijo el Skrill. Bien, al menos sé de eso, decía Basilisk. Su modo bestia fue la clave, dijo el Skrill. Espera, ¿qué? ¿Cómo que modo bestia? Preguntaría Basilisk al escuchar lo que dijo el Skrill. En eso el Skrill explica que el modo bestia es un modo que vuelve más furioso y poderosos a los berserkers, que solo pueden controlar con unas hierbas, que ellos mismos consumían, pero Oswald era diferente y extremo, ya que él mismo podía reprimir y controlar su ira. Es como un modo poderoso despertado que aumenta las capacidades humanas más allá, los berserkers son los únicos en poseerlos, decía Hippo analizando todo. ¿Qué tanto? Preguntaría Basilisk. Digamos que eres capaz de destruir montañas con tus puños, generar temblores con tu poder, someter con instinto a tus enemigos más débiles, debo dar más explicaciones, decía el Skrill. Dejando en blanco por la descripción. Y además eran estúpidos, a veces confiados, decía el Skrill. Ajajaja, todos empezaban a reírse de ese comentario. Jajaja, qué gracioso, decía Basilisk no gustándome a esa parte. Ajaja, empezó a reírse Gaster de la nada, más grueso. ¿Y ese tono de risa? Preguntaría Basilisk. Pero el Skrill al oír esa risa, esa maldita risa se paraliza. Y a su mente, viene la imagen de un país nevado, un ejército de berserkers y el usado como arma. Ante un enorme ser con su ejército, una sombra negra enorme con cuernos y ojos rojos. Sangre, viseras, estallidos de guerra, y ese sujeto, aquel monstruo que tuvo la pesadilla de ver. Sonó la risa acercándose una mano a su rostro. Y de repente, el Skrill empieza a emanar electricidad, de forma amenazadora. ¡Qué risa!, decía Gaster más calmado. ¿Por qué me ve así el Skrill?, preguntaría Gaster. Tú eres su hijo, de eso no hay duda, decía el Skrill al ver su similitud. ¿Qué? Decían todos los presentes volteando la cabeza confundidos. ¿Hijo de quién? Soy huérfano de nacimiento viejo, decía Gaster de brazos cruzados. Déjate de tonterías, esa risa, solo la hace una persona, no, ese monstruo, decía Skrill serio. Ya me harté, qué monstruo, decía Excavador ya no aguantando el drama. Kaido, el dragón emperador. La criatura más fuerte de mundo. Grita el Skrill con furia. Todos quedarían en blanco al oír eso. Kaido, decía Hippo prácticamente perdiendo el color. No, decía Magnus temblando. Todos los dragones ahí presentes. En eso, Gaster recordó lo que dijo Jormungandr. Suspiro, no miente, si lo soy, decía Gaster cabizbajo, ya que no podía ocultar la verdad mucho tiempo. ¿Qué? Exclaman todos ahí del shock. Imposible, Kaido es un Oni, Gaster no se parece en nada a ese monstruo, decía Hydro sin creerlo. Al menos que aún no ha despertado su sangre Oni, como yo no desperté mi sangre berserker, deducirá Basilisk. ¿En serio le es tan importante en estos momentos, ni que matase una tropa entera de vikingos o bárbaros? Decía Gaster pensando que solo era fachada. Él fue responsable de destruir una flota de berserkers, y eso que yo participé al ser usado como arma, respondió Skrill. Ahora sí todos volverían a estar pálidos. Papá, decía Gaster sudando más a balas. Imposible, los berserker eran más, tenían modo bestia, como no lo derrotaron, exclama Chimuelo. Esto es serio, de seguro debe estar ahí, pero por ahora, no hay actividad, decía Basilisk. No solo eso, según primos lejanos hay rumores de que Kaido está encerrado en una prisión lejana, no hay que preocuparse, decía Hydro de rumores que escucho de bestias marinas del mar profundo. Eso es imposible, nada puede detener a Kaido, decía Basilisk. Mientras todos charlaban ahí. Nos enfocamos en otra escena, unas lúgubres y malolientes catacumbas.
barrotes con presas y esqueletos por todas partes, y en el fondo, en una prisión más grande, había algo enorme aguardando. No quiero ir, susurra un guardia con bandeja en mano, con la peor parte de su trabajo, alimentar a los prisioneros del nivel 6, y este, era uno de los más peligrosos. Hay que hacerlo si no, nos descuentan, sé que es una bestia pero no atacará, solo dile que hay saque, decía el guardia empujándolo. Arr, maldito, susurra este con miedo acercándose a la inmensa jaula, consumida por la oscuridad pero sabía que algo estaba ahí, algo peligroso. Ese es su almuerzo, hay saque de guarnición, decía el guardia temiendo por su vida, acercando las cosas con cuidado cerca de los enormes barrotes. En eso una enorme mano encadenada sale de la jaula, provocando que el guardia se aleje corriendo. En eso, se oye una cosa. ¡Qué idiotas! Creen que esta prisión me detendría, y eso que me deje capturar, por aburrimiento, no saldré siempre y cuando reciba el mejor saque, si no, ya saldría de aquí, decía esa voz imponente. Pues inténtalo, esta prisión es altamente segura y Magellan-sama o Shiryu no te la dejarían fácil, decía otro guardia confiado. Pero al mirar sus ojos, con ese brillo asesino, se lo hizo pensar 2 veces. ¡Y! Exclaman ambos del pánico saliendo de ahí, meterse con dicho monstruo era peligroso. Se cree en la gran cosa, no saldré de aquí, no me den un buen motivo para hacerlo, decía ese ser comiendo y bebiendo su sake. En eso, se ve como de la jaula, algo pequeño empezaría a moverse, específicamente una especie de caracol. Kaido desvía la mirada al insecto, la cual en segundos cambia a un rostro serio. Kaido-sama, Kin aquí reportándose, decía el caracol, con una voz diferente, aparentemente tomando la forma de alguien en otro lado. Reporte Kin, ordenaría Kaido desde su caracol. 1. Es que supe que se ha confirmado la captura de Portas de hacia Marineford y que Barba Blanca va en camino a una guerra, decía Kin como primera cosa. Creo que iré a ese lugar, ya quiero pelear contra Barba Blanca, ¿y cuál es la segunda? Preguntaría Kaido con una sonrisa. Y sobre lo otro, creo que estará muy feliz en saber que tiene otro hijo, dijo la voz de King. Cosa que se detiene y al escuchar eso, se puso serio, ya que él tenía una hija. ¿Dónde? Preguntaría Kaido para refrescar su memoria y con qué mujer tuvo un hijo. Mi informante dice que en Berk, llegaron 2 jóvenes traídos por Stoico, uno de ellos con las habilidades herreras más avanzadas, capaz de aguantar ataques de dragones y de destruir con sus armas casi el pueblo entero. Puede comunicarse con dragones de igual forma, y además, se ríe como usted por lo último, decía King. Dejando pensativo a la criatura más fuerte. Bien, vigilen a ese hijo mío, quiero saber si puede tener la misma fortaleza que yo, en especial, si puede transformarse en un dragón como yo, ordenaría Kaido aquí. Sí señor, Mildo está contribuyendo como esperaba, le deseo suerte, decía el caracol cortando la llamada. Bien, creo que es hora de salir, si alguien debe de matar a Barba Blanca, soy yo, decía Kaido con una sonrisa. No creo que hagas eso, Kaido, sonó una voz de la oscuridad, caminando lentamente hacia él, enfocándose una espada y cabello rojo de aquella persona quien vino a visitarlo. No creí que vinieras de visita a mi celda, decía Kaido viendo a su visitante. Bueno, hay ciertas cosas que quiero charlar, Kaido, cosas serias, decía seriamente el Yonkou pelirrojo, viendo con sus ojos fríos al otro emperador del mar. Volviendo con los demás. Se vería como todos ya se habrían calmado con el Skrill, pero Gaster estaría en un rincón, negándose a aceptar ser hijo de ese bastardo. Bueno, eso fue revelador, pero debemos regresar a Berk, por cierto, puedes irte, eres libre, decía Basilisk mirando al Skrill. ¿Saben? Ahora que lo pienso, he vivido mucho tiempo en ese hielo, además como mi especie está casi extinta por así decirlo, he decidido en quedarme aquí, deca el Skrill. Espera ahí. ¿Estás seguro de tu decisión? Preguntaría a Basilisk por la inesperada decisión del Skrill. Sí, además hay más dragones aquí, hacer mi vida de cero no le veo nada de malo, decía el Skrill. Si es así, necesitarás un nombre como los demás, y creo que Basilisk podría ayudarte, decía Hippo. A lo que se le vino uno a la mente. ¿Qué tal, Thunder? Preguntaría a Basilisk de su nuevo nombre. Como trueno, lo acepto, decía el Skrill ahora llamado Thunder.
Jejeje, ¿se dieron cuenta que todos aquí tenemos nombres referentes casi a nuestros hábitats o elementos? Decía Hydro. Sí, pero encaja bien con cada uno de nosotros, decía Rocco. Bien, Gaster, Hippo, regresemos a Berk, o se darán cuenta de nuestra ausencia, ordenaría Basilisk. Sí, estoy listo, decía Gaster más calmado, pero, no queriendo hablar más del tema. Thunder, puede que sea mucho, pero necesito que me lleves a Berk. Hippo llevará a Gaster en chimuelo, luego puedes regresar aquí, ¿te parece bien? Decía Basilisk a su nuevo compañero. Suena razonable, sube, decía Thunder listo para volar. Cosa que Gaster ya estaba listo con Hippo. Y ahí, Basilisk subiría en el lomo de Thunder, para emprender el vuelo y regresar a Berk. A la mañana siguiente. Estamos en la arena de entrenamiento, siendo vistos por demás vikingos y los estudiantes que no aprobaron, de entre ellos, Katsuki. Uf, ¿no es raro que seamos bien pocos? Digo, Katsuki ni Todoroki pasaron, estamos nosotros, Alex, Charlie y Astrid, decía Hippo. Recuerda que tu padre nos mira, no podemos contenernos, susurra Gaster con hacha en mano. Sí, y más que Astrid que está muy estresada por querer ganar, decía Basilisk mirando a Astrid. Ya que para esta prueba liberaron a 3 dragones, aquellos que derroten a uno serán calificados, Navern, Grunkle y Cremajeus. Chicas, debemos de aprobar juntas, no hay que precipitar. Decía Alex al estar escondida de los dragones. No me quedaré atrás, ¿sabían? Decía Charlie lanzándose al Grunkle. Voy a ganar, esta vez, voy a ganar. Decía Astrid yendo a atacar. Graa, ataca el Navern lanzando espinas de su cola, pero Gaster usando su escudo lo frenaría. Toma esto, exclama usando el mismo escudo contra él, para darle entre la nariz y mandíbula. Aturdido al Navern. Pero rápidamente se lanza y le acaricia el cuello, para hacerlo caer. Derrotando al primer dragón. Gaster, clasificado, grita bocón a uno de los finalistas. Dejando de piedra a Alex. Maldita sea. Grita Alex al no poder atacar primero. Graa, serían atacadas por el Grunkle el cual fue a ellas. Cuidado, exclama Gaster tirándose encima y evitando que fuese atacada. En eso, Hippo acarició el ocio del Grunkle. Graa, el Grunkle caería ante las caricias, pero parecía como si lo hubiesen golpeado y aturdido. Hippo, clasificado, gritaría a bocón del otro clasificado. No, maldita sea, maldita rata, hijo de gusanos, exclama Astrid de la ira. Ahora solo faltaba el Cremajeus. Solo queda ese, voy a... decía Charlie sin terminar. Ya que Basilisk golpea con mano de karate, en la nuca del Cremajeus en sus cabezas. Y finalmente, Basilisk, decía bocón mientras todos los vikingos aplaudían. Mierda, decía Charlie aturdida, Basilisk llegó primero. En eso, Stoico alza las manos para anunciar. Bien, ahora la decisión recae en la anciana, la curandera Goti, decía Stoico. En eso se ve como una pequeña anciana con un bastón, cocido con dientes de dragón se acerca. Y ahí, bocón alinea de Gaster, Hippo y Basilisk para decidir quién de los 3 sería quien matase al pesadilla monstruosa. Bocón primero posa su mano prótesis encima de Basilisk. Cosa que al verlo, asiente pero niega después, diciendo que él no era el indicado. A lo que suspira en silencio, ya que no quería asesinar a un dragón. El siguiente fue Hippo. Gaster solo sudaba que no le tocase a él. Y Goti, señaló que él fuera el indicado. Y los berkianos aplaudían ante Hippo. Uf, estuvo cerca, pensó Gaster, pero después mira preocupado a Hippo. Jaja, felicidades Hippo, fuiste elegido para matar al dragón, decía bocón al pequeño hijo del jefe. Sí, ese es mi hijo. Grita Stoico de la emoción. Sí que bueno, oigan, debo irme porque tengo que ver a, decía Hippo sin terminar. ¿a quién? ¿Ver a quién, Decía una Astrid histérica. Un cliente de herrería, vamos Hippo, hay que hacer el pedido, decía Basilisk salvando a Hippo. Sí, y yo tengo que ver mis armas, y esas cosas, decía Gaster avanzando por el túnel. Espera, Gaster, decía Alex al tratar de detenerlo. Tendré que usar mi movimiento, pensó Gaster. Dime Alex, decía Gaster calmadamente, con las manos en la espalda. Gaster, ¿tienes que ir a hacer armas? ¿No tienes tiempo para tomar un respiro? Preguntaría Alex.
Bueno, si tengo, ¿por qué? Decía Gaster sonriendo tímidamente. Ve, bueno, como casi apruebas, ¿te parece bien si damos un paseo por así decir? Decía Alex algo nerviosa. Claro, ¿por qué no? Decía este tranquilo, deseando internamente a Hippo suerte. Cosa que Alex se pone alegre. Bien, porque mañana, después que Hippo mate al dragón, salgamos a alguna parte. Decía Alex al ya tener su cita con Gaster. Pero poco sabía que cerca de ellos, dos chicas habrían visto y escuchado todo encima del túnel. Alex, ahora sí que no me ganarás. Decía Mina retirándose de ahí. No, si yo llego primero. Decía Brutilda al querer estar con Gaster. Momentos después. Me voy, es hora de empacar, creo que tú y yo, tomaremos unas vacaciones, para siempre, decía Hippo teniendo su equipaje. Hippo, ¿en serio te vas a ir así nada más? Decía Izuku quien lo siguió. Sí, no quiero esto, y lo sabes bien, decía Hippo mirando a sus compañeros. Basilic, ¿sabes que tú, Gaster, Izuku y Koji que no mato dragones, los doméstico, ¿qué crees que me harán cuando sepan que domesticaste a un furia nocturna? Decía Koji. Ven, más razones, vamos, la isla de los herreros podría ser buen lugar, ahí jamás nos encontraron, decía Hippo buscando a Chimuelo. Chicos, decía Koji nervioso de la nada. No es el momento, Koji, debemos pensar en una solución para Hippo, decía Basilic al no prestar atención. Es que, decía Koji sin terminar. Koji, silencio, buscamos rutas de escape, decía Izuku viendo las posibilidades. Pero cuando alzaron la mirada, se veía a una Astrid, encima de una roca, con su hacha afilando. ¡Oh dioses! Gritan todos al ver a Astrid en su lugar secreto. Ah, Astrid, ¿desde cuándo estás ahí? Preguntaría Izuku sudaba a balas. ¿Eso importa? En realidad, quiero saber qué sucede aquí. Decía Astrid bajando de la roca. Escucho todo, decía Koji asustado. Pues, nada, solo que encontraste donde entrenamos para hacernos fuertes y eso, decía Hippo sudando. ¿Acaso piensan que nací ayer? ¿Quién es Chimuelo? Porque claramente no es nombre de una persona. Decía Astrid seria. Mira Astrid, sé que estás muy enojada por no ser la elegida para ser una verdadera berkiana y es comprensible, pero ¿para qué te molestas en seguir a Hippo? O a uno de nosotros, decía Basilic tratando de cambiar el tema. Sí, no es nada, Chimuelo le decimos a un pececito de por aquí que alimentamos, decía Izuku nervioso. Exactamente, mira, hay un lago, así que no sería descabellado en que tengamos un pececito en el lago, decía Koji. Pero todo se fue al traste cuando Chimuelo, el furia nocturna apareció, saltando a una roca viendo con amenaza a Astrid. Ya todo se fue al traste, pensó Koji sudando a mares. Ay no, cúbranse todos. Grita Astrid tirando al suelo tratando de proteger a Hippo. Y claramente Chimuelo lo tomó como una agresión. Pero Hippo se aparta de Astrid y dice lo siguiente. Chimuelo no. Ella no hace, es a una amiga. Exclama Hippo a Chimuelo. Astrid, cálmate, no lo ataques, Chimuelo, ella no es enemiga, gritaría Koji. Eso sin dudas dejaría con desconcierto a la pelirrubia. ¿Lo asustaste? Decía Hippo a Astrid. ¿Yo lo asusté a él? ¿Y quién es ese? Preguntaría Astrid con desconcierto. Astrid, Chimuelo, Astrid, presenta Hippo a ambos. Glum, bufaría Chimuelo con desdén al verla. Pero en vez de eso, vería a todos y después huirá para avisar lo que descubrió. ¡Ay carajo, estamos perdidos!, decía Izuku al ver que ella les contaría a todos. Pápara, es el fin, decía Hippo. A lo que Chimuelo se va. Oye, ¿a dónde crees que vas? Preguntaría Hippo por la acción del dragón. Sonido de cuerdas y poleas. ¿Qué es esto? Preguntaría Astrid al estar en una trampa. Todos se miran con desconcierto y van a ver qué pasó. Y al mirar, se vería que Astrid estaría colgada boca arriba y atada, tratando de zafarse, al parecer una de las viejas trampas de trolls que Gaster y Basilic nos sacaron. Mierda, Basilic, dijiste que tú y Gaster sacaron todas las trampas de trolls, decía Izuku al ver que al final quedó una trampa puesta. Creo que nos faltó uno, bueno, decía Basilic. Bien como sea, Astrid, por favor escucha, sé que parece malo, que esté con un furia nocturna pero no es lo que crees, él no es una amenaza, decía Hippo.
No voy a escuchar nada de lo que van a decir ustedes, decía Astrid seria. Entonces no nos escuches, solo deja que te mostremos, por favor Astrid, pediría Hippo. Todos asienten para que Astrid vea la verdad. Hippo, monta a Chimuelo, enséñale que no es lo que parece, pediría Basilic. A lo que hace caso Hippo se monta en Chimuelo para desatar de esa trampa y la pondría arriba. A lo que Hippo ofrece subir para que pueda ver que no es tan malo. Dejando abajo a Basilic y los demás. Espero que Hippo sepa lo que hace, casi nos jugamos la reputación aquí, decía Izuku a los demás. Pero lo que no se esperaba, era la reacción de Chimuelo, ya que con cara de no estar conforme, fue volando hacia arriba, escuchando los gritos de Astrid. Ok, eso ya es pasarse de parte de Chimuelo, decía Koji sudando. Bueno, culpa a Astrid, no respeto a Chimuelo, era obvio que quería hacerla reflexionar, pero, a su manera, decía Basilic. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Recuerden, Hippo está a pocos días de su batalla contra el pesadilla monstruosa, y todos sabemos que ni en pedo podrá con él, decía Izuku. Ellos van a volver, solo hay que esperar, decía Basilic. Creo que no entendiste la pregunta Basilic, Hippo no puede matar dragones como tampoco nosotros, ¿qué hará estoico al saber de lo que realmente puede hacer? Decía Koji. Si eso ocurre, defenderlo, él fue visto como el paria de Berk, por no ser uno de ellos, así que, si eso pasa, nosotros revelaremos que estamos en esto, decía Basilic. Eso sabemos pero, nosotros, decía Izuku susurrando. Cosa que dejó pensando a los demás de lo que pasara después. Momentos después, en la noche. Estando aún en el mismo lugar, de noche. Pero para Gaster, ¿qué pasó después de que Alex lo separase de los demás? Wow, debo admitirlo, pasar el día contigo fue increíble Alex, eres, incluso más simpática que la serie de Astrid, decía Gaster con algo de burla en lo último. ¿Qué? Bueno, a diferencia de ella, yo puedo ser yo misma, sin restricciones, pero con Astrid, lo hace para limpiar el nombre de su familia, por el tema de la pesadilla voladora y su tío, decía Alex de ese pasado con la llegada de dicho dragón. Bueno, eso es entendible, en fin, ¿qué harás después de, bueno, que limpien el nido de dragones? ¿Tienes planes a futuro? Preguntaría Gaster. Ahora que lo dices, no lo había pensado, incluso si el nido se ha destruido, supongo que deba de dedicarme a la guardia de Berk, ya que eso es lo único que sé hacer, decía Alex ya que por 300 años, los berkianos solo se dedicaban al negocio de matar dragones. Yo no sé, no planeo quedarme como herrero toda mi vida, ahí fuera hay más lugares para viajar y ver, muchas cosas que desconocemos, decía Gaster viendo el horizonte. ¿Con qué viajaré? No suena tan mal ese sueño, ¿sabes? Decía Alex con una sonrisa. Pero por dentro, por alguna razón, le dolía que se fuera, apartado de su lado. Jejeje, sí bueno, decía Gaster, pero este se congela, agudizando su vista, ve como algo volando iba cerca de ellos, cosa que se alarma al reconocer a Hippo, Chimuelo y Astrid. ¿Pasa algo Gaster? Preguntaría Alex ante su reacción. Nada, solo, que me perdí en el brillo de tus ojos, decía Gaster. ¡Ay qué idiota!, pensó este. Pero ese comentario hizo sonrojar a Alex. Gracias, decía Alex algo avergonzada por ese cumplido. Pero a lo que sin más, besa en la mejilla de Gaster y se va corriendo. Nos vemos mañana, exclama Alex corriendo. Oh, eso, fue, hermoso, decía Gaster sonrojado y enamorado, cayendo en la arena. A la mañana siguiente. Ese día, era en que Hippo, sería uno de ellos. Gaster y Basilic estaban junto a los demás alumnos viendo la arena en asientos especiales. Murmuraba Gaster nervioso, tratando de disimular lo evidente. Basilic no dijo nada, solo esperaba que nada saliera mal. Lo mismo va con Izuku y Koji, ya que no era el dragón el que tenían que temer, sino al jefe y demás vikingos. Y ahí vería, Hippo entrando con su casco, tomando un escudo y un cuchillo para empuñar. Y en eso, se vería a Estoico hacer su discurso, antes de bajar la palanca y liberar al dragón. Y de esa puerta, saldría un dragón que su cuerpo, estaba en llamas, siendo la pesadilla monstruosa, corriendo alrededor de la jaula y evaluaba a Hippo. Pero Hippo quería demostrar que no debe ser así y que hay otro método. Dejando de lado su escudo, cuchillo y su casco.
cosa que eso alarma a sus amigos al ver que usaría la otra manera. El pesadilla nocturna, prendido en fuego, teniendo sed de sangre, se acerca a matar. Pero alguien lo arruinó. Detenga esto, ordenaría estoico. Pero Hippo seguía, extendiendo la mano mientras el pesadilla monstruosa se calmaba. Dije, detengan esta pelea. Grita estoico nuevamente golpeando la jaula. Eso provocó al dragón que se volvió a prender en fuego, obligando a Hippo a huir y protegerse de las llamaradas. Mierda, Hippo. Grita Basilic al ver que se salió de control. Es todo saltare. Decía Gaster sacando sus látigos de Némesis. Pero las llamas impediría entrar, la entrada estaría a Astrid para ayudar a Hippo y estoico. Cosa que ellos iban a entrar. Groar, sonó un rugido de la nada, cosa que sorprende a los jóvenes pero alarma a los vikingos. Furia nocturna, gritaron algunos en pánico. Y así fue, con un disparo de plasma, fue capaz de entrar a la jaula y proteger a Hippo de la pesadilla monstruosa. Pero los berkianos no vería esa parte, solo vería a otro demonio de fuego. Y al ver que logró proteger a Hippo, estoico fue a confrontarlo, pero Chimuelo se abalanza para matarlo. Prácticamente Chimuelo, aún cegado por la rabia, casi lo mataría al vikingo líder. Chimuelo no. Grita Hippo suplicando que no mate a su padre. Cosa que el dragón se detiene, parando su ataque y viendo a Hippo, pero en eso, algunos bercianos se lanzan y someten al dragón, algunos con Kosei incluyendo los profesores. Los muchachos estaban por ayudar en que no hagan nada malo a Chimuelo. Pero la berkiana Midnight, lanzara su Kosei de humo somnífero hacia ambos dragones, empezando a calmarlos. Y Cementos encerraría al Furia Nocturna en una prisión de roca. Basilic, Gaster quería salvarlos, pero una mirada de Hippo diciendo, no, que no hagan. Ambos solo pudieron bajar la cabeza avergonzados, al igual que Koji e Izuku, sabiendo lo que pasaría. Y después de eso, estoico se llevó a Hippo para discutir de esto, y los dos fueron a escondidas para saber lo que va a decidir. Y ambos escucharía su conversación. Entonces todo el tiempo, fueron trucos, gritó estoico ante la falsa fama que pensó de su hijo, usaba trucos para debilitar a los dragones. Yo quería decírtelo, ay dioses, todo está mal, en serio lo siento, decía Hippo por la situación. Claro que está mal, ¿sabes el peligro de tener un dragón cerca y más un furia nocturna? ¿Pensaste siquiera en eso, Hippo? Gritaría estoico. Escucha, desquitarse conmigo, enojarte conmigo, pero no con Chimuelo, decía Hippo. Es más que eso, ¿cómo se te ocurre cuidar de un dragón y no matarlo? Su raza aniquiló a cientos de los nuestros, reclama estoico enfurecido. Y a nosotros matamos a miles de ellos, se están defendiendo, si no lleva suficiente comida, esa cosa los va a matar, en su nido, lo vi, decía Hippo, pero se calló al mencionar el nido. ¿Qué? ¿Dijiste el nido? ¿Cómo fuiste a él? Exclama estoico al oírlo bien, ni con los mejores bercianos habían podido hallar de cerca el nido. Escucha, no podría llegar ya que solo un dragón puede llegar a su isla. Ay no, por favor, por más que quieras, no lo lastimes, suplicaba Hippo de que dejara vivo a su amigo. Eso dejó atónito a estoico y pensativo, una idea retorcida llegó para él en esos momentos, la brújula del nido ahora estaba en sus manos, y era el mismo Chimuelo. Por favor papá, deja a Chimuelo fuera de esto, decía Hippo para hacer razonar su padre. Pero estoico se voltea y se dirige a la sala de juntas, para reunir a todos los vikingos. Pero diría unas palabras que nunca serán olvidadas. Tú, ya no eres mi hijo, no eres un vikingo, esas eran las palabras duras que dirijo a Hippo, dejando al mencionado en el suelo. Gaster y Basilic escondidos se miraban, ahora sí preocupados. Esa palabra, esa frase, solo marcaba dos cosas, el corte de la relación, padre e hijo, y finalmente, el exilio. Gaster, vayamos por nuestros dragones, una vez que matemos a ese rey o reina del nido, nos llevaremos a Hippo, lejos de Berk, decía Basilic enojado y sus ojos estarían de color amarillo. Sí, hay que reunirlos rápido, ya me contaron mis amigos que el Muerte Roja, masacrar a todos, decía Gaster levantándose para ir por los demás. Vamos, decía Basilic yendo con Gaster. Momentos después. Después de que Hippo hablara de la razón de no matar a Chimuelo. Porque no lo mate, cuando tuve la oportunidad, susurra Hippo con los demás, estando con Gaster y Basilic. Porque sabías que ese dragón no merecía morir, decía Gaster a su lado.
Sí, él estaba muy asustado, al verlo en esa posición, era como al verte a ti, Hippo, por eso te dije, que lo que decidas, te apoyaría y sigo apoyándote, decía Basilisk sosteniendo el hombro de Hippo. Y dime algo, Hippo, ¿qué harás? Preguntaría Izuku al estar en la conversación. Probablemente algo estúpido, respondió Hippo. Eso ya lo hiciste, respondió Koji. Entonces algo alocado, decía Hippo con ánimos para pedir ayuda a los demás. Eso está mejor, Gaster, es hora de usar esa espada de fuego, en esta guerra, decía Basilisk para prepararse en la primera batalla que tendrá. Sí, y además, creo que necesitaremos más ayuda, decía Gaster con un plan. ¿Y eso sería? Preguntaría Koji. Llamen a los demás alumnos de la escuela, aquellos que quieran seguirnos, decía Gaster. Esperemos que estén de acuerdo en venir en esta guerra, decía Basilisk serio. Lo sé, además ya tenemos más medios de transporte, decía Gaster. Cosa que en eso, de la tierra como estruendo emerge excavador. Bien, les avise a los demás Gaster, es ahora su turno, decía el dragón que solo Gaster y Basilisk entendieron. Y así, los jóvenes van a salvar a un amigo y ganar a un enemigo en común y así, demostrar que los dragones, no son los demonios que dicen ser. Continuará.